En la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos luchó valientemente en varios teatros de operaciones. Por su valentía al vencer a las potencias del eje, al menos 1 millón de soldados estadounidenses recibieron corazones púrpura. Hubo una unidad que se destacó como la más condecorada en la Segunda Guerra Mundial. Fue el 442º Regimiento de Infantería, con más de 15.000 premios y condecoraciones. Lo curioso de esta unidad es que estaba compuesta completamente por voluntarios estadounidenses de origen japonés. La mayoría de los estadounidenses de origen japonés que lucharon en el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial eran Nisei, es decir, segunda generación. Eran hijos de inmigrantes japoneses que vivían en Estados Unidos. La mayoría de ellos vivía en la costa oeste de Estados Unidos y en las islas Hawái. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941, los Nisei y sus familias de la costa oeste fueron internados por la Orden Ejecutiva 9066. Bajo esta orden, los residentes estadounidenses de ascendencia enemiga podían ser vigilados, detenidos o reubicados por mandato militar. Casi 120.000 estadounidenses de origen japonés fueron enviados a 10 centros de reubicación, ya que el gobierno los categorizó como enemigos potenciales, temiendo sabotaje y espionaje. En Hawái no hubo internamiento de estadounidenses de origen japonés, salvo algunos líderes importantes. Esto se debió a que los estadounidenses de origen japonés constituían más de 1/3 de toda la población del archipiélago. Se impuso la ley marcial en las islas Hawái y los Kibai recibieron un trato especialmente severo. Estos eran ciudadanos estadounidenses de origen japonés, nacidos en Estados Unidos, que pasaron tiempo en Japón por motivos educativos u otros, y luego regresaron a vivir a Hawái. A los estadounidenses de origen japonés en Hawái se les permitió seguir en la Guardia Nacional local. Los miembros de la Guardia Nacional de Hawái fueron desarmados temporalmente y los estudiantes y cadetes locales de cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva dados de baja. Exalumnos y cadetes crearon los voluntarios de la Victoria Universitaria, quienes brindaron mano de obra para construir bases militares estadounidenses en el Pacífico. Fue a partir de estos hombres que se formó el Batallón Provisional de Hawái. El Batallón Provisional de Hawái también se formó con estadounidenses de origen japonés de la Guardia Nacional de Hawái. Esta unidad fue precursora del famoso One Puka Puka, el 100º Batallón de Infantería. En 1943, pese a la oposición, el gobierno convocó a estadounidenses de origen japonés para crear un equipo de combate especial. El gobierno buscaba demostrar que todos los ciudadanos eran iguales en derechos y deberes, y que los estadounidenses de origen japonés eran igual de leales que los demás. La inclusión de estadounidenses de origen japonés en el servicio fue una estrategia de contrapropaganda ante las afirmaciones del Imperio japonés de que Estados Unidos libraba una guerra racial en el lejano Oriente. Aunque inicialmente se planeó tener una mayor participación de voluntarios de ciudadanos del territorio continental, su entusiasmo patriótico se vio obstaculizado por la política de internamiento. Por lo tanto, el número de posibles voluntarios era mucho mayor en Hawái. El plan de reclutar 3.000 voluntarios del territorio continental y 1.500 de Hawái terminó con 10.000 voluntarios de Hawái y 1.182 del territorio continental. Según el plan del gobierno, estos hombres solo combatirían en el teatro europeo. Parecía que la lealtad de los soldados Nisei no era tan indiscutible como afirmaba el gobierno. La orden del 22 de enero de 1943, que creó el 442º Equipo de Combate Regimental, establecía que todos los soldados debían ser ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa nacidos en Estados Unidos. Por otro lado, los oficiales de campo debían ser ciudadanos estadounidenses blancos. Se permitía que otros oficiales fueran japoneses. El 442º Grupo de Combate de Infantería fue activado en Camp Shelby, Mississippi, el 1 de febrero de 1943. El primer oficial al mando del grupo fue el teniente coronel Charles W. Pence. El 442º hizo su entrenamiento básico en Camp Shelby, igual que el 100º Batallón de Infantería. Ambas unidades estuvieron juntas en el campamento hasta agosto de 1943, cuando el 100 grados fue enviado a Italia. El 442º entrenó hasta fin de año. Luego, las unidades del grupo fueron enviadas a maniobras de campo y demostraron excelente desempeño. El 442º envió reemplazos al 100º desde su primer batallón durante ese tiempo.
Cuando llegó el momento de que el 442º dejara Europa, el primer batallón estaba casi completamente agotado. El 22 de abril, el grupo de combate regimental 442º salió de Camp Shelby y fue al puerto de embarque de Hampton Roads. La fuerza del grupo disminuyó por el agotado primer batallón, cuyo personal quedó en Camp Shelby entrenando reemplazos. El 442º arribó a Nápoles el 28 de mayo de 1944. Fueron asignados a la 34ª División y el 100 grados 1 Puka Puka quedó bajo su mando para reemplazar al primer batallón desaparecido. El 10 de agosto de 1944, el 100 grados se integró oficialmente como batallón al 442 grados, grupo de combate regimental. Iban a reemplazar al desaparecido primer batallón, pero se les permitió conservar su designación debido a su historial de combate previo y al respeto que habían ganado. Para cuando llegó el 442º, el 100 grados ya había construido una reputación respetable. Tras llegar a Italia en septiembre de 1943, participaron en varias batallas. Su enfrentamiento más famoso fue en la batalla de Montecassino, donde se ganaron el apodo de Batallón Corazón Púrpura. El valor que demostraron en las laderas de Montecassino les costó muy caro. Después de Montecassino, el 100 grados pasó de 1.300 hombres iniciales a solo 521 soldados. Por su valentía en Montecassino, la unidad recibió la citación de unidad distinguida, luego llamada citación presidencial de unidad. El primer combate del 442º y 100º fue el 26 de junio de 1944 en Belvedere, Italia. En su primer enfrentamiento, los soldados del 442º demostraron ser una fuerza poderosa. En un ataque coordinado, el 100 grados, el segundo y el tercer batallón atacaron el pueblo bien defendido y lograron romper la fuerte resistencia alemana, destruyendo a todo el batallón que se encontraba allí. En el siguiente periodo, la unidad siguió avanzando por la costa occidental de la península italiana hasta llegar a Livorno. En las colinas sobre la ciudad, los alemanes hicieron su última resistencia defendiendo este punto. El 442º Regimiento de Infantería colaboró con el 52º Batallón de Artillería de Campaña y los ingenieros de la 232ª Compañía mantenían accesibles las rutas de suministro. Los alemanes resistieron 3 días, pero perdieron la batalla. La liberación de Livorno dio a los aliados un puerto clave para sus operaciones en Italia. Tras Livorno, el 442 Grupo de Combate fue a la retaguardia para descansar. Su misión en Italia terminó en septiembre de 1944, cuando aseguraron el río Arno como parte del avance contra la línea gótica. A finales de septiembre, el grupo de combate fue trasladado a Nápoles, donde el 26 embarcaron en transportes de la Guardia Costera rumbo a Francia. En Italia, los hombres del 442º probaron que merecían ser llamados a las armas, pero en Francia demostraron su verdadero valor. Todo el equipo de combate desembarcó cerca de Marsella e inmediatamente se dirigió al norte, al frente del 7º Ejército cerca de Epinal. Tras su papel clave en la batalla por Bruyères, el 442º fue relevado y enviado a Belmont a descansar, pero el descanso fue breve. El 27 de octubre, todo el equipo de combate fue llamado al frente para aliviar la presión sobre el primer batallón del 141 Regimiento de Infantería, 36a División de Texas. El primer batallón estaba asaltando posiciones enemigas a lo largo de la cresta densamente boscosa, solo para encontrarse aislado. En la Segunda Guerra Mundial, esta unidad fue llamada el Batallón Perdido de Texas. El 442º avanzó ese día a la cresta y atacó al enemigo fortificado. El avance fue lento ese día, ya que el terreno estrecho y el bosque denso dificultaban la maniobra. También rechazaron el contraataque alemán, apoyado por un tanque Mark IV y un blindado. El día siguiente fue similar. Los alemanes resistían ferozmente. Su artillería y fuego de mortero lanzaban proyectiles constantemente desde arriba. Con los proyectiles explotando en lo alto de los árboles, el 442º estaba expuesto a explosiones aéreas de las que no podían protegerse. Solo durante la noche, los soldados del 442º podían descansar del fuego enemigo, si no fuera por la lluvia y las temperaturas muy bajas que los mantenían despiertos. El 29 de octubre, el 442º continuó su ataque contra el enemigo. Un pelotón de tanques llegó como apoyo. Sin embargo, los alemanes repelían cualquier avance que intentaban. En el momento en que derrotar al enemigo parecía imposible, llegó la noticia de que el batallón perdido estaba en una situación desesperada. Si iban a ser salvados, alguien tenía que hacerlo de inmediato.
En ese momento, los Nisei del 442º siguieron su lema: ir a por todas, apostándolo todo en una sola jugada. Las compañías 1 y K del tercer batallón calaron bayonetas y atacaron las posiciones enemigas gritando ¡Banzai! Completamente sorprendidos por este movimiento audaz y atrevido, los alemanes empezaron a huir de sus posiciones. Un trabajo de 2 días fue realizado por 2 compañías Nisei en solo 2 horas. Tras el ataque, el segundo batallón maniobró y golpeó a los alemanes por el flanco izquierdo. El 30º, el tercero y el 100 grados continuaron su avance, y para la tarde lograron establecer una conexión con el batallón perdido. Aunque los texanos fueron salvados, la batalla por la cresta continuó. Al ser relevado el 8 de noviembre, el 442º quedó gravemente diezmado. La compañía tenía en promedio 35 hombres. La campaña francesa siguió hasta marzo de 1945, cuando el 442º defendió los Alpes marítimos. Era una zona tranquila en la frontera franco-italiana, cerca del Mediterráneo. Hubo acción, aunque no como la que el 442º vivió en campañas pasadas. El 16 de marzo, las tropas francesas relevaron al 442º, que partió a Marsella para tomar barcos de regreso a Italia. Sin embargo, el 552º Batallón de Artillería de Campaña fue separado, ya que fue enviado de regreso para ayudar a otras unidades, incluyendo al 7º Ejército. Ellos serían una de las unidades que liberarían el campo de Dachau. Ahora, endurecido por la batalla, el 442 grados Grupo de Combate Regimental llegó a principios de abril a Italia y avanzó hacia el interior. Estaban de regreso en Pisa, que habían liberado 8 meses antes. Su tarea era atacar el flanco derecho de la defensa alemana en el valle del río Po para facilitar la próxima ofensiva del 5º Ejército. Lucharían junto a la 92ª División de Infantería, la única unidad de combate afroamericana segregada del Ejército de Estados Unidos en Europa. También estaban las tropas coloniales británicas, francesas y la Fuerza Expedicionaria Brasileña, que incluía soldados japoneses. Los soldados del 442º contribuyeron significativamente al limpiar la región de los Apeninos Amelios en Toscana, entre La Spezia y Génova. El enemigo alemán seguía resistiendo ferozmente, pero estaba claro que su derrota final era solo cuestión de días. La antigua ciudad italiana de Génova cayó el 28 de abril, abriendo a los aliados el camino hacia Turín y Milán. El 2 de mayo, las últimas fuerzas alemanas en Italia se rindieron y la guerra terminó para el 442º. Al hablar del 442º Grupo de Combate de Infantería, sus registros abarcan también las operaciones previas del 100 Batallón, antes de unirse al 442º. Entre septiembre de 1943 y mayo de 1945, unos 18.000 soldados sirvieron en la unidad. Fueron galardonados con más de 15.000 premios y condecoraciones, incluyendo 21 medallas de honor, 29 cruces por servicio distinguido, una medalla por servicio distinguido, 588 medallas Estrella de Plata, 22 medallas Legión al Mérito, 15 medallas del Soldado, 5.200 medallas Estrella de Bronce, 9.486 corazones púrpura, 36 medallas de encomio del Ejército, 87 encomios de división, 7 citaciones presidenciales de unidad, 2 encomios por servicio meritorio de unidad y una medalla de oro del Congreso otorgada el 2 de noviembre de 2011. La 442ª Unidad de Combate de Regimiento fue la más condecorada del Ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Daniel Inouye, el soldado que luchó contra los alemanes solo, literalmente. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Daniel Ken Inouye, de 17 años, estuvo ahí desde el principio, literalmente. Residente de Honolulu, se preparaba para ir a la iglesia cuando oyó los frenéticos reportes de radio sobre el ataque japonés a Pearl Harbor. Sin dudarlo, corrió a una estación de ayuda de la Cruz Roja y comenzó a ayudar en todo lo que pudo. Trabajó 5 días y noches limpiando y vendando heridas, dando comida, ropa y consuelo a heridos y afectados. En la preparatoria fui voluntario de la Cruz Roja y pensaba ser cirujano. Aunque Inouye se graduó de la preparatoria en 1942 e intentó enlistarse en las Fuerzas Armadas, fue rechazado por sus antecedentes.
Durante la guerra, más de 120.000 estadounidenses de origen japonés considerados un riesgo fueron enviados a campos de internamiento. Inoue y su familia se salvaron porque la población japonesa en Hawái era tan grande que tal acción habría sido inviable. En vez de alistarse, se inscribió en premedicina en la Universidad de Hawái. En 1943, el gobierno de Estados Unidos permitió a personas de ascendencia japonesa alistarse y servir en unidades segregadas, cambiando su política previa. Inoue aprovechó la oportunidad y pronto fue asignado al 440º segundo equipo de combate regimental. Tras un año de entrenamiento, Inoue y el 440º fueron enviados a Italia. Su primer combate fue en la batalla de Belvedere el 26 de junio de 1944, donde actuaron bien bajo fuego e Inoue ascendió a sargento. En septiembre los trasladaron a Francia, donde el 440º rescató a una unidad de la Guardia Nacional de Texas atrapada tras líneas enemigas. El 440º tuvo muchas bajas en el rescate, y al final algunas compañías solo tenían una docena de hombres. La compañía de Inoue estaba relativamente bien, con 42 hombres aptos para el servicio de los 150 con los que había comenzado. En el combate, Inoue luchó valiente y recibió un disparo en el pecho, pero la bala fue detenida por las monedas de plata de la suerte que llevaba en el bolsillo. Demostró tanto liderazgo que recibió una comisión en el campo de batalla, convirtiéndose en segundo teniente Daniel K. Inoue. También recibiría una estrella de bronce. A inicios de 1945, el 440º fue enviado otra vez a Italia para atacar la línea gótica, un sistema defensivo del Eje en el norte del país. El 21 de abril de 1945, Inoue y su pelotón atacaron posiciones alemanas cerca de Santorenzo. Mientras Inoue y sus hombres avanzaban, los alemanes abrieron fuego con 3 ametralladoras ametralladora, 4-2 y otras armas ligeras. A pesar de la lluvia de balas dirigida hacia ellos, los hombres lograron capturar un puesto de mortero y artillería. Ahora, a solo 40 yardas de distancia, el fuego alemán se intensificó. Sin desánimo, Inoue y los demás hombres siguieron atacando. Inoue lideró la carga, y pese a recibir un disparo en el torso, se acercó a menos de 5 yardas del primer nido de ametralladoras y lo destruyó con granadas. Después se dirigió al segundo nido de ametralladoras y lo destruyó con más granadas y ráfagas de su Thompson. Luego se acercó al último nido de ametralladoras y estaba a menos de 10 yardas de la posición cuando tomó otra granada y le quitó el seguro. Cuando estaba a punto de lanzar, un soldado alemán con una granada montada en su rifle apuntó y disparó. El proyectil impactó a Inoue en el codo y explotó, casi arrancándole el brazo, que ahora solo estaba unido por un pedazo de carne. También era el mismo brazo que estaba a punto de lanzar la granada ya armada. El propio Inoue describió lo que sucedió, diciendo, cito, «Y justo cuando levanté el brazo para lanzar, él disparó y su granada de fusil me destrozó el codo derecho y explotó. Miré mi brazo colgando y vi mi granada todavía apretada en un puño que de repente ya no me pertenecía». Fin de la cita. Al ver a su líder herido, sus hombres corrieron a ayudarlo, pero temiendo por su seguridad, Inoue les ordenó alejarse antes de que cayera la granada. Aun con el brazo casi destruido, lo trató como una molestia más que una herida grave. Intentó quitarse la granada de los dedos y sujetándola con la mano izquierda, Inoue la arrojó a la última posición alemana antes de que el alemán recargara. Moviendo su Thompson lo mejor que pudo, luego abrió fuego. Avanzando literalmente con una sola mano, continuó el asalto a la línea alemana y siguió disparando. Su avance solo se detuvo cuando una bala le dio en la pierna, haciéndolo caer al suelo. Cayó al suelo y debido al shock y la pérdida de sangre por sus múltiples heridas, perdió el conocimiento. Despertó minutos después rodeado de sus hombres preocupados. Su primera acción al verlos fue ordenarles que regresaran a la pelea, gritando, «¡Nadie ha cancelado la guerra!». Siguió liderando a sus hombres lo mejor posible, y al final del combate habían matado a 25 alemanes, capturado a 8 y destruido varias posiciones enemigas. Luego organizó a sus hombres en posición defensiva por si había un contraataque alemán. Con la situación tan segura como podía estar, finalmente aceptó ser evacuado para recibir atención médica, llegando a un hospital de campaña aproximadamente 9 horas después de haber sido herido inicialmente. Soportó varias cirugías.
incluida la amputación de su brazo derecho sin anestesia, pues ya había recibido varias dosis de morfina y temían que más bajara su presión arterial a niveles letales. También necesitaría 17 transfusiones de sangre y los médicos dudaban que sobreviviera. Sin embargo, sobrevivió, y Daniel Inouye fue ascendido a capitán y recibió la Cruz por Servicio Distinguido. Pasó 2 años recuperándose en hospitales militares y fue dado de baja honorablemente en 1947. Con sus sueños de ser cirujano arruinados, Inouye modificó sus objetivos académicos. Usando el Government Issue Bill, obtendría un título en Gobierno y Economía de la Universidad de Hawái y un título en Derecho de la Facultad de Derecho George Washington. También se involucró en la política, convirtiéndose en el fiscal público adjunto de la ciudad de Honolulu, y fue elegido para la Cámara de Representantes del Territorio de Hawái, y más tarde se convertiría en senador territorial. Después de que Hawái se convirtió en estado en 1959, fue elegido como congresista en la Cámara de Representantes. En 1962, luego sería elegido como uno de los 2 senadores del estado, cargo que ocuparía hasta su muerte en 2012. Inouye tendría una carrera distinguida, sirviendo en el comité de Watergate y encabezando el comité del Senado que investigó el caso Irán-Contra. Fue presidente pro tempore del Senado de 2010 a 2012 y al final de su carrera era el segundo senador con más tiempo de servicio en la historia de Estados Unidos. En 2000, tras una revisión militar, la Cruz por Servicio Distinguido de Daniel Inouye se elevó a Medalla de Honor del Congreso, otorgada por el presidente Bill Clinton. Daniel K. Inouye recibiría la Medalla de Honor del Congreso, una estrella de bronce, 2 corazones púrpura, la Medalla de la Campaña Europea Africana Medio Oriente, la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial y varios premios internacionales. Falleció en 2012 a los 88 años. De manera póstuma, se le otorgaría la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto reconocimiento que se le da a un civil, por su larga carrera y toda una vida de servicio a la nación. El legado de Inouye también sigue vivo, ya que da nombre al aeropuerto principal de Honolulu, a un destructor clase R. Lake Burke y a muchos otros edificios e instalaciones militares y civiles que rinden homenaje a uno de los individuos más notables en la historia militar y política de Estados Unidos. Un hombre cuyas hazañas dejan en ridículo a cualquier héroe de película.